Vamos a retomar un poco lo que estuvimos hablando en la clase pasada sobre peso. Compañera, ¿qué recuerdas que era el peso? ¿No te acuerdas? A ver. Entonces, compañera de aquí, ¿qué te acuerdas? Ok, la cantidad de masa, pero esa masa es lo mismo aquí que en la luna, ¿verdad? ¿Qué está afectando? La gravedad. Entonces tenemos una cantidad de masa que obviamente va a ser afectada por la gravedad y eso es lo que le decimos que es peso. ¿Vale? Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Déjenme localizarlo, creo que está. Sí. Entonces, la clase pasada voy a compartir, apagando esto, ¿sí? Y vamos a empezar a explicar un poco, ¿sí? Estábamos hablando sobre el peso, ¿sí? La clase pasada nos dimos cuenta que obviamente va a estar asociado, ¿sí? La masa y la gravedad, ¿sí? Como lo hemos manejado anteriormente, la masa, ¿sí? Va a variar porque obviamente es diferente en cada sustancia. Es diferente la masa de una silla a la masa de un lápiz, ¿sí? Pero obviamente ambas van a ser afectadas por la gravedad y obtenemos el peso, ¿vale? Ahora, la gravedad la vamos a manejar como 9.806, como lo hicimos anteriormente, ¿sí? Y 10 metros sobre segundo al cuadrado es el factor de la Tierra, ¿sí? Si queremos saber de la Luna, ¿sí? Pues es un sexto de la gravedad terrestre. ¿Qué tenemos que hacer? 9.806 dividirlo entre 6. Y ese viene siendo, ¿sí? La gravedad que tiene la Luna. ¿Cuánto le da? Rápidamente hacemos el cálculo. ¿Qué es 2.33? 63, ¿sí? Entonces se viene siendo la gravedad de la Luna. Para que lo tengan claro, porque ahorita lo vamos a usar los cálculos, ¿vale? Y eso es básicamente lo importante, chicos. Recuerden, el peso del cuerpo es igual a la fuerza gravitacional de la Tierra, ¿sí? Que ejerce sobre, considerando también la masa. ¿Ves? ¿Dudas con esto? Creo que estuvimos hablando en la pasada. Vamos a continuar con la actividad. Actividad 2, ¿sí? Vamos a resolver estos 4 ejercicios. Vamos a ver cómo porque tenemos que entrar a fuerza normal, ¿sí? El primer vehículo que se movió sobre un suelo no terrestre fue el Apolo 15. Sus dimensiones eran 3 por 2.3 metros y tenía una masa, ¿sí? De 216 kilogramos. Inciso A, ¿cuál es su peso en la Tierra? Hay que sacar el peso, ¿sí? ¿Cuánto pesa en la Luna? Entonces, ¿cuál era su masa en la Luna? La C está interesante, entonces hay que empezar a hacer el cálculo, compañero. Ok, la parte superior. Igual pueden anotar A2, 1, datos, resultado de ¿vale? Para que no nos anoten tanto. Igual los que están en casa pueden poner únicamente la indicación 1, datos, ¿sí? Y obviamente el resultado. Voy a estar escribiendo en la computadora, ¿sí? Para que los que están en casa puedan observar lo que estamos haciendo, ya que si lo hago en el pizarrón, pues no logramos observar. Estoy calculando el número 1. La Tierra sería 216. La Tierra, pues básicamente tenemos que ver la masa y la gravedad, ¿no? Para saber cuánto pesa, porque yo digo la fórmula, peso es igual a masa por gravedad. ¿Sí? En el otro es, pues básicamente digo la misma masa, pero hay que multiplicarlo ahora por la gravedad de la luz. Ir haciéndolo. Les recuerdo que el día viernes de la siguiente semana ya están entregando portafolio. Viernes de la siguiente semana, porque ya van a empezar exámenes aproximadamente. Bienvenidos a la escuela. Y tenemos examen el día viernes de la siguiente semana. Para que vean administrando su tiempo, hagan sus postings, ¿sí? Y empiecen a quitarlos cuando vayan a acabar. Para empezar el estrés.
216 kilogramos. Entonces hay que hacer el cálculo. El peso es igual a masa por grado. Hace en casa, lo van a estar en casa todos y va a estar abierto básicamente todo el día. Como los rayos. Hay 2 personas en espera, no aceptables. Para los que van llegando, hay que ir haciendo los ejercicios, por favor. La actividad 2. Dejar de compartir para dejar la presentación de esta manera para escribir más fácilmente. De este lado. Vamos a empezar a resolver el primero. Espero que hayan hecho una parte. En el número 1, ¿sí? Pues tenemos que poner nuestros datos, ¿no? Nos están dando dimensiones, pues no son necesarias en este cálculo, porque no nos está pidiendo volumen, la fórmula, no hay nada asociado a eso, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner la masa, ¿sí? La masa del Apolo. Apolo 15. Entonces, la masa, pues nos damos cuenta que son 16 kilogramos. ¿Sale? Ahí está. Luego también tenemos la gravedad terrestre, que ya sabemos que es 9.806. 806 metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad de la Luna, ¿cuánto nos da? 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Okay. O podemos dejar como, por ejemplo, también la función gravedad terrestre entre 6. ¿Sí? No hay ningún problema para si queremos agarrar todos los decimales y sea un valor más exacto. ¿Vale? Tenemos esa información. Ahora, nos están preguntando cuál es el peso en la Tierra. Ese es el inciso A. ¿Sí? Vamos a ver, recuerden, el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Sale? Entonces hay que hacer únicamente la sustitución. ¿Vale? Hay que hacer básicamente la sustitución. La masa son 216 kilos y lo vamos a multiplicar por la gravedad, ¿sí? En este caso de la Tierra, porque es el inciso A, y obtenemos el peso. ¿Cuánto nos da la multiplicación? $216 por 9.806. 2118.096. Correcto, 2118.96 o igual podemos dejarlo así. ¿Cómo lo ponemos? Y obviamente, chicos, tenemos unidades de kilogramo, ¿sí? Por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Eso es básicamente a lo que equivale un newton. ¿Sí? Esas unidades básicamente equivalen a... Vamos a poner que esto es igual a un newton. ¿Vale? Porque luego me preguntan, profe, ¿cuáles son las unidades de newton? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Vamos bien con el inciso A? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Repito que hicimos el inciso A, multiplicamos la masa del Apolo 15 por la gravedad terrestre, 9.806, y obtenemos 2118.9 aproximadamente newton. Nos vamos con el inciso B, ¿sí?
En el inciso B, chicos, pues básicamente vendría siendo lo mismo. Vamos a encontrar el peso, pero en la luna sería masa por la gravedad, pero de la luna. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir de la misma manera. ¿Y cuál sería nuestro resultado aproximado? $353.016. 353 aproximadamente. Newton. ¿Sí? Porque es básicamente lo mismo que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Sale? Vamos con el inciso C. ¿Cuál sería el resultado del inciso C? ¿Alguien de los que están aquí presentes? Es lo mismo, ¿no? Porque tenemos que la misma masa, lo único que está cambiando, básicamente, es el peso debido a la fuerza de gravedad que actúa cierto astro. Puede ser la Luna o la Tierra, ¿sí? Entonces sería el mismo, sería 216 kilogramos, ¿vale? ¿Dudas con el número 1? ¿No? ¿No todo bien? Okay. Vamos a seguir. Vámonos al número 2. Sí, vamos a pasar a borrar. Y nos vamos al número 2. Igual ponemos nuestros datos. Tenemos un peso, ¿sí? De 35.7 Newton, ¿sí? Recuerden que el Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Más esta sesión lo voy a estar recordando, ya la siguiente ya no. Y nos está pidiendo la masa, ¿sí? La masa de un cuerpo. La masa, obviamente, es lo que estamos buscando y nos dice que lo tenemos en la Luna, entonces tenemos que poner la gravedad de la Luna. Gravedad de la Luna, que viene siendo la gravedad de la Tierra entre 6. ¿Vale? Entonces, básicamente tenemos que despejar. Sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Si lo despejamos, ¿cómo nos quedaría? Vamos a preguntarle a Borrallo Arenas. Borrallo, ¿cómo quedaría la fórmula despejada si estamos despejando masa? Quedaría gravedad sobre peso. Gravedad sobre peso, ¿segura? Estamos despejando masa. Este está multiplicando, no la gravedad, va a pasar dividiendo, entonces te quedaría peso sobre gravedad. ¿Sale? Entonces vamos a sustituir, si el peso sería 35.7 y en la parte del denominador vamos a tener la sexta parte de la gravedad terrestre. Pongan paréntesis y lo hacen como aquí está, para que no tengan ningún problema. ¿Cuál sería la masa? Vamos a preguntar por acá primero. Vamos a ver, ¿a quién le preguntamos? Coutinho Ramírez. Coutinho, ¿cuánto nos da de masa? Me dio 21.84. Correcto, 21.84. ¿Sí? Tendríamos kilos, ¿sí? Ya que obviamente la masa y el segundo, ¿sí? Al cuadrado, viene siendo de la gravedad, ¿sí? Y por lo tanto, los kilos los dejamos en la masa. ¿Vamos bien? El número 3, ustedes lo van a hacer en el portafolio, ¿sale? Nos vamos a pasar al 4. Repito, el número 3 lo entregan en el portafolio y el 4 vamos a pasar a hacer. Voy a pasar a borrar.
Y nos vamos al 4. Dice, encuentra el factor de peso de Marte, ¿sí? Si se sabe que una sonda con una masa de 670 kilos, entonces tenemos la masa de 670 kilogramos, ¿sí? Tiene un peso, ¿sí?, de 2,485,7 litros. Ahí está. Y nos está preguntando, pues tenemos que encontrar la gravedad, básicamente, de Marte. Y nos está preguntando también cuántas veces es mayor o menor ese factor comparado a la Tierra, ¿sí? Gravedad de Marte, signo de pregunta, versus gravedad en la Tierra. ¿Sí? Estamos viendo cómo se va a comparar, o sea, quién va a ser mayor, si es igual o es menor. ¿Vale? Vamos a ver. Tenemos la fórmula, chicos, que peso es igual a masa por gravedad, ¿correcto? Esa es la fórmula que tenemos. Pero aquí vamos a estar hablando de la gravedad, ¿sí?, en Marte. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces vamos a tener que despejar gravedad, ¿sí? Gravedad de Marte, ¿a qué sería igual? Le vamos a preguntar, ¿sí?, a Monroy. ¿Cómo nos quedaría despejar esta fórmula? Peso sobre masa. Correcto, peso sobre masa, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer nuestro cálculo. El peso, que es 670, lo vamos a estar dividiendo, perdón, el peso, que es 2,485,7, lo vamos a dividir entre la masa, que es 670. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? Vamos a preguntarle, Aldrete, ¿cuánto nos da? $3.71. 3,71, correcto, metros sobre segundo cuadrado. Ahí tenemos, sí, básicamente la gravedad de Marte. ¿Sale? Tenemos la gravedad de Marte. Ahora, ¿quién es mayor? ¿La gravedad de Marte o la gravedad de la Tierra? ¿Cómo sería? Les pregunto a los que están aquí. Va a ser más grande de la Tierra, ¿no? Podemos anotarlo o podemos poner nuestro símbolo, ¿sí? Mayor. ¿Cuántas veces pues, podemos hacer nuestra división? ¿Sí? En este caso, pues tendríamos que colocar 3,71 entre 9,806. Para darnos cuenta como cuántas veces podríamos tener Marte, ¿sí?, para llegar a la gravedad de la Tierra. ¿Cuánto nos da? La división. O podemos poner al revés, no hay problema. También podemos poner 9,806 entre 3,71. Cualquiera de las dos. Aquí obviamente nos va a dar un valor entero. ¿Cuánto, perdón? 2,74. 64. Yo no lo hice, les pregunto yo a ustedes, ¿vale? Hay que corroborar esta información. ¿Qué quiere decir esto si fuera ese resultado? ¿Sí? De hecho, debería ser más grande, ¿no? 3 por 3 sería como un valor de 3,7 aproximadamente. Esto quiere decir que la gravedad, obviamente si Marte quiere tener la misma gravedad que la Tierra, tendríamos que tener 3 veces más la gravedad, ¿no?, de Marte, para alcanzar la de la Tierra. También lo podemos ver de otra manera, que obviamente Marte tiene 1/3 de la gravedad de la Tierra. También lo podemos ver así, aproximadamente. ¿Vale? ¿Dudas con esta información? ¿No? Ok. 2,64. Hay que corroborarlo, yo me estoy imaginando, ¿sale? El resultado. Pero no lo tengo hecho, eso no lo hice. Repito, hay que corroborar esta última información. 9,806 entre 3,71.
Sí tiene que ser menor a... Y tendrá que ser como 2. Entonces, básicamente, eso es lo que nos quiere decir, chicos. Esa información nada más hay que verificar ese resultado porque no lo tengo resuelto. ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Repito, nada más hay que verificar el último resultado. Y con eso estaríamos acabando básicamente el tema de peso y masa. Ya nos damos cuenta que no es lo mismo el peso y la masa con esta información, ¿sí? Los pesos, obviamente, lo que por lo general tenemos en la balanza, ¿sí? Ese es el peso. Básicamente, vamos y nos pesamos y obtenemos el peso, ¿sí? Si nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad de la Tierra, quiero saber la masa, pues hay que despesar. ¿Sale? Si queda clara esta información, porque obviamente viene en su examen. Muy bien, vamos a pasar a borrar y vamos a adentrarnos al nuevo tema que son fuerzas normales. ¿Sí? Que viene siendo esta sesión. Son nada más 2 diapositivas, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, chicos, fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal es algo que hemos estado siempre observando. Es algo normal. Hasta el nombre está ahí, fuerza normal. Es algo tradicional que nos pasa. ¿Sí? Están sentados, ¿no? ¿Sí? Cuando ustedes están sentados, la silla está obviamente ejerciendo una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Una fuerza hacia arriba para obviamente poder estar ahí quietos. Vaya. ¿Sí? Entonces, ustedes están, digamos, ahorita sentados. ¿Sí? Y como están sentados, la propia silla está generando una fuerza hacia arriba para obviamente equilibrar, porque si no la silla sigue hacia abajo. ¿Vale? Entonces tenemos una fuerza que obviamente está reaccionando al peso que colocamos. Lo mismo, ¿sí? Puede ser un cuaderno sobre una mesa, ¿sí? La propia mesa está haciendo una fuerza para sostener ese cuaderno. ¿Vale? Básicamente ese tipo de información es lo que se llama una fuerza normal. ¿Sí? Cuando se coloca una caja encima de una mesa, esta última ejerce una fuerza de soporte sobre la caja que impide que caiga al piso, que es básicamente lo que me pasa. ¿Sí? En los termos también la mesa está ejerciendo una fuerza para que el termo no se vaya hacia abajo. No digamos se abre un hueco y caiga. Debe haber una fuerza que lo soporte. La fuerza normal es la fuerza que las superficies ejercen para prevenir que los objetos sólidos, digamos, atraviesen entre sí. Porque si no, tendríamos que caer la botella, ¿no? No podríamos colocarla en ningún lado. ¿Sí? Sería directamente al suelo. Esto, que es la fuerza normal, chicos, se representa con el vector W. ¿Sí? O un vector N. También podemos tenerlo, repito. La fuerza normal lo podemos representar con un vector N o con un vector W. Cualquiera de los dos. Después vamos a estar viendo un poco sobre esto. Siempre es perpendicular, y se fijan en la imagen de la parte superior derecha, estamos observando, ¿sí? Que siempre es vertical. ¿Sí? Ahora, si tenemos una superficie inclinada, ¿sí? Pues yo tengo que buscar esto. No voy a buscar de esta manera, lo voy a buscar totalmente perpendicular, ¿sí? No inclinado. ¿Queda clara esa información? Entonces, aquí vamos a estar utilizando, chicos, la componente Y. ¿Se acuerdan de esos vectores? Lo habíamos visto. ¿Sí? El vector, obviamente, está saliendo, ¿sí? Hacia abajo. Entonces, vamos a estar buscando la componente Y. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios para poder entender un poco en relación a eso. Espera un poco por si la notan, reflexionen lo que vayan anotando y pregunten. Bien. Entonces, si tenemos básicamente algo en reposo en forma horizontal, o sea, acostado, pues es igual al peso, ¿no? Porque básicamente el soporte está recibiendo el peso. Pero si ya tenemos un plano inclinado, pues ya tenemos que utilizar las componentes rectangulares. Tenemos esos dos escenarios, repito. Si tenemos que está simplemente el cuerpo totalmente
horizontal, una superficie plana, pues vamos a tener que la fuerza normal es igual al peso, porque el objeto, la mesa está recibiendo todo el peso del cuerpo. Pero si ya lo tenemos inclinado, el cuerpo, pues vamos a tener que utilizar las componentes rectangulares. ¿Sí? Estamos hablando de vectores. Pero un poco para que puedan analizar. ¿Listo? Léanlo, también los que están en casa, lean información, reflexionen. ¿Sí? Porque esto viene en su libro, pero viene de una manera muy complicada. Estoy intentando que puedan aprender desde lo más básico de física. Cuando vengan cosas normales, sepan el concepto. Porque el libro ya lo menciona como que ustedes ya lo saben. ¿Sí? Ese libro, si lo vamos a estar ocupando, les había comentado, ya en ese blog lo vamos a estar ocupando y del blog 4. Vamos a hacer resúmenes y mapas. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer la siguiente actividad, que es la actividad 3. Vamos a hacer ejercicio. Es importante, chicos, que cuando vienen a clases presenciales, estén en casa, tengan calculadora a su mano. Porque lo necesitamos. Si no traen calculadora, bájense una aplicación en su Play Store o en Apple, básicamente, para poder hacer los cálculos y ustedes puedan verificar. Por si no tienen calculadora, tienen celular, hay que hacer los cálculos a mano. Los faltantes, vean, existiéndolos, vamos a empezar a resolver.
Listo, vamos a empezar a resolver el número 1. A ver si nos da tiempo también para el número 2. Voy a dejar de compartir porque necesito hacer aquí la escritura. Voy a irme a esta actividad. ¿Sale? Vamos a arrancar desde esta plantilla. Tenemos que poner primero datos. ¿Sí? Vamos a arrancar con el número 1. Datos. ¿Cuáles son los datos, chicos? En el problema 1. ¿Cuáles son? La masa. Uno de ellos es la masa. La masa es de 2.5 kilogramos. Ahí está. ¿Sí? Dice que se va a colocar en una mesa horizontal. Entonces, básicamente, ahí lo estamos colocando. ¿Vale? También tenemos que tenemos que encontrar la magnitud de la fuerza normal. Entonces, buscamos básicamente la fuerza normal. Como nos dimos cuenta, si nosotros colocamos un objeto, ¿sí? Totalmente sobre una mesa, estamos hablando de alguna otra manera del peso, ¿no? Porque está cayendo todo en forma perpendicular. ¿Sale? Entonces estamos buscando también, es básicamente lo mismo la fuerza normal y el peso, porque estamos colocando el objeto totalmente en un lugar horizontal. ¿Sí? Entonces hay que obviamente utilizar la gravedad de la Tierra, porque lo vamos a ocupar en este problema, que es 9.806 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces hacemos nuestro cálculo, sabemos que peso es igual, ¿sí? A masa por gravedad de la Tierra. ¿Sí? Hacemos la sustitución, 2.5 por 9.806. ¿Cuánto nos da? Vamos a preguntar acá a López Juan Sebastián. ¿Cuánto nos da? 24.515. Correcto, 24.515 newton. Y ahí está el resultado del inciso 1. ¿Sí? Que es básicamente que encontremos el peso, o en este caso la fuerza normal, que se encuentran en una mesa horizontal. ¿Vale? Vamos a ir dibujando el otro, que está un poquito más tedioso. Aquí está. Vamos a tener un plano inclinado. ¿Sí? Un plano inclinado, lo voy a dibujar en la parte de arriba. Y tenemos una caja que básicamente se encuentra en el plano inclinado. ¿Vale? Dice, voy a empezar a borrar ya del lado izquierdo. ¿Sí? Datos. Datos. En los datos tenemos que calcular la fuerza normal, o en otro caso, el peso. ¿Sale? Básicamente es eso. Tenemos la gravedad de la Tierra, ya la conocemos, 9.806 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? La masa la conocemos, sí, viene siendo, ¿sí? De 2.5 kilos también. Ahí tenemos la información. Dice que tenemos un ángulo, ¿sí? Un ángulo que es de 30 grados. ¿Sale? 30 grados. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora, recuerden, si está en un plano inclinado, tengo que utilizar la componente del vector en Y. ¿Quién recuerda cómo calculamos la componente del vector en Y? Viene siendo coseno del ángulo, pero multiplicado también por la magnitud del vector. ¿Sí? En este caso, ¿ya se acabó la hora? Son las 10:16, no, aún queda. Entonces tenemos básicamente que nuestro peso, ¿sí? Sabemos que es igual a masa por gravedad de la Tierra. Entonces, chicos, con eso estamos conociendo la magnitud del vector. Nos falta todavía multiplicarlo por coseno del ángulo, ¿correcto? ¿Sí? Repito, aquí estamos encontrando la magnitud del vector. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar primero esto, la magnitud del vector. ¿Cuánto nos da 2.5 por 9.806? Ya lo vimos hace rato, ¿no? 24.515. Viene siendo newton. ¿Vale? Eso es básicamente el peso, pero no podemos decir que la fuerza normal, de hecho que lo voy a tachar, la fuerza normal en este caso no es lo mismo que el peso. ¿Sí? Porque lo tenemos en un plano inclinado. Aquí se está repartiendo, ¿sí?
esa fuerza tanto en el eje X como en el eje Y. Si lo tenemos en reposo totalmente de una mesa, ¿sí? Pues todo el peso va hacia abajo, pero aquí lo tenemos inclinado. Hay una resistencia y una fricción tanto horizontal como vertical. ¿Sale? Entonces tenemos que sacar la componente. Otra nos dijo nuestro compañero que la fórmula, ¿sí? Para sacar la componente, que viene siendo el peso, sería igual, vamos a poner mejor componente, vamos a ponerle fuerza en Y, es igual al peso por el coseno del ángulo, pero por el seno del ángulo. Ya que la fuerza en X, acá también la voy a poner, viene siendo igual al peso por el coseno del ángulo. ¿Sí? Vuelvo a explicar esto. No es lo mismo tener un objeto totalmente sobre una superficie horizontal. Si lo tenemos sobre una superficie horizontal, estamos manejando el peso. Pero cuando lo tenemos inclinado, ¿sí? Tenemos que encontrar la componente Y o la fuerza en Y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular el vector, ya lo conocemos. ¿Sí? La magnitud del vector, el coseno y el ángulo. Pero luego van a decir, profe, es que ¿cómo calculamos el ángulo? ¿Sí? Si el peso está hacia aquí abajo. ¿Sí? Bueno, chicos, se dice que eso es directamente proporcional. O sea, imagínense que aquí tenemos 270. ¿Sí? Y este viene siendo de 30 grados. ¿Sí? Este viene siendo, es una regla, ¿sí? Que ustedes la tienen que ver en geometría. ¿Ya la vieron en geometría o no la han visto? Bueno, voy a decir al maestro, esto es básicamente un segmento de proporcionalidad. Este ángulo de 30 va a ser proporcional a este ángulo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aquí viene siendo 270 grados. ¿Sí? Y le vamos a restar únicamente el ángulo. El ángulo viene siendo 30 grados. ¿Sí? Por lo tanto, ¿de cuánto es este ángulo? 270 menos 30. 240. ¿Sí? Siempre que ustedes tengan un dibujo de esta manera, que les dé el ángulo de manera horizontal, este es directamente proporcional a la distancia entre la vertical, entre el eje de los 270, y la diferencia viene siendo el movimiento o inclinación. ¿Sí? Entonces ya con esta información podemos saber, ¿qué hacemos? Peso 24.515 por el seno de 240. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da? Tiene que darnos un valor negativo. Correcto, menos 21.23, sí, que vendrán siendo básicamente Newton. Ese menos 21.23 nos está diciendo que está inclinado, ¿sí? Y probablemente se encuentra en el segundo cuadrante, ¿sí o no? ¿Sí? Porque en el segundo cuadrante siempre tenemos, no, en ese cuadrante siempre tenemos un valor en Y negativo. ¿Sí? Lo queremos ver, básicamente, aquí podemos dibujarlo. Lo voy a dibujar para que ustedes lo puedan ver de un color azul. Azul, así. Tenemos que este es el origen. Ahí voy a poner la cruz. ¿Sí? Nos damos cuenta que se encuentra el peso en el tercer cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra componente Y tiene que ser negativa. Y nuestra componente de X, ¿cómo será? ¿Positiva o negativa? Es negativa, ¿no? ¿Sí? Porque tenemos que en el tercer cuadrante tiene que ser tanto X como Y negativo. Aquí nos damos cuenta que nos dio menos 21.23. Si la hacemos con el coseno, aquí también nos va a dar un valor negativo. Si sacamos la raíz cuadrada utilizando el teorema de Pitágoras, nos da la magnitud del vector. ¿Sí? ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí se podemos distinguir los dos métodos? ¿O no? ¿Sí o no? Chicos, con confianza. Si no me transmiten la información, créanme, yo continúo. Compañera, ¿tú hasta aquí? Ah, ok. Fíjate bien. Digamos que el punto central del objeto que está inclinado es tu origen, ¿correcto? Tu caja está inclinada. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tú tienes 270, que viene siendo básicamente la limitante entre el tercer y cuarto cuadrante. Pero como está inclinado, este ángulo inclinado es proporcional al ángulo en el cual, digamos, se encuentra movido el origen. ¿Sí? Entonces, como tenemos 270, que es este, le vamos a restar el ángulo proporcional, que es 30. Y así obtenemos 240.
¿Sí? Repito, esto es lo que tienen que hacer cuando se inclinan. Si aquí hubiera aparecido 70 grados, pues a 270 le vamos a restar 70. ¿Sí? Si aquí hubiera aparecido 50, a 270 le vamos a restar 50. Y nos vamos a dar cuenta que si hacemos esto, ambos nos tienen que dar negativo porque nosotros tenemos el vector peso o vector normal, mejor dicho, lo tenemos en el tercer cuadrante. Ahora, si lo hubiéramos tenido al revés, chicos, así, estaríamos hablando del cuarto cuadrante. ¿Queda claro? Si lo tuviéramos al revés, que ahora estuviera de esta manera, o sea, inclinado de forma invertida, estaríamos hablando del primer cuadrante. ¿Sí? Exclusivamente. ¿Dudas con esto? ¿No? Vamos a estar haciendo los demás ejercicios. El número 3 y 4 se lo llevan de tarea y lo estamos revisando en la siguiente clase. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? ¿Compañera, alguna duda? ¿No? ¿De atrás? Pregunten, profes, que no me quedó claro esto. ¿Compañera de atrás? ¿No? Aquí adelante, hay dudas, pregunten. Si no hay preguntas, yo continúo. ¿No? Los que están en casa, ¿dudas? No, profe, todo bien. Todo bien, entonces recuerden, cuando tengamos totalmente un objeto, una superficie horizontal, calculamos peso. Si lo tenemos inclinado, hay que utilizar nuestra fórmula de la componente Y. ¿Sí? Este vector, pues sacamos el peso. ¿Sí? Pero aquí lo vamos a multiplicar por el centro del ángulo que obviamente se está generando entre el punto central, ¿sí? Y obviamente nuestra componente totalmente vertical. ¿Dudas? ¿No? Bueno, chicos, pues hasta aquí les damos de fondo el día de hoy. ¿Sí? Bueno, chicos, los que están en casa, pues se llevan de tarea el 3 y el 4. Nos veríamos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós, profe, que tenga buen día. De nada, igualmente. Hasta luego.